Bueno, gracias por invitarme aquí a los compañeros de CEPIE que han estado en toda la organización de estas jornadas. Para mí es un honor hoy estar aquí con vosotros. Lástima que no he podido ir físicamente a Girona por un percance familiar, pero bueno, hemos podido hacer esta conexión online. Y bueno, mi idea es hoy hablaros sobre el tema de la tramitación de visados, cuáles son las principales novedades del reglamento de extranjería que se ha aprobado recientemente o que ha entrado en vigor recientemente. Antes de empezar, me gustaría aclarar muy brevemente cuál es el papel del CEPIE en todo esto, en el tema de la tramitación de visados, para los que no nos conozcáis mucho o no nos conozcáis directamente, porque sé que a veces en las universidades hay equipos nuevos. Bien, bueno, comentaros que el CEPIE, dentro de su misión estatutaria, digamos, tiene uno de los objetivos es facilitar la llegada, lógicamente, de estudiantes internacionales a España. Nosotros, lógicamente, no tenemos competencias en materia de extranjería. Eso es competencia del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social. Es competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio del Interior, etc. Y hace años, hace 10 años concretamente, se firmó entre todos estos ministerios y nosotros, impulsada la iniciativa por parte del CEPIE, un convenio interministerial para facilitar la llegada de todos estudiantes internacionales, profesores, investigadores, etcétera, a España. En este convenio, bueno, las partes firmantes, que son todas las administraciones públicas, como digo, involucradas de alguna manera en el tema de la extranjería, se comprometen a facilitar, en la medida de lo posible, dentro de sus procedimientos y posibilidades, los distintos trámites, los distintos procedimientos que les compete a cada uno. Nosotros como CEPIE somos el interlocutor centralizado de todos ellos. Es decir, quiero comentarlo aquí para que sepáis, los que no lo sabéis todavía, que cuando tengáis algún problema de visados o de autorizaciones de estancia por estudios, nos podéis contactar porque por la experiencia que ya tenemos, bien, lo podríamos solucionar nosotros directamente, si son dudas, digamos, relativamente sencillas, y cuando son más complejas, podemos elevar la consulta al ministerio en cuestión, ¿vale? Entonces quería hacer esa aclaración previa para, digamos, poner en contexto toda esta ponencia. Y empezando, ahora no pasa un momento, vamos a pasar la diapositiva. ¿Veis la diapositiva de índice? Sí, Patricia. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, como veréis, de lo que os voy a hablar hoy es, en primer lugar, un poco el contexto, cuál es la situación geopolítica global y la nueva regulación esta de extranjería que tenemos aquí en España, cuándo hay que solicitar el visado o la autorización, cómo se solicita y dónde, requisitos generales y documentación necesaria, duración de la autorización de estancia por estudios, autorización desde España, si uno está ya como turista aquí, quién la puede solicitar, duración y prórroga, y trabajo durante y después de los estudios. Todo ello en relación, digamos, con las novedades. No voy a entrar mucho en detalle de las cosas que no han cambiado. Os quiero contar el tema de las novedades y, sobre todo, después de la publicación hace una semana de las instrucciones que sacaron conjuntamente, bueno, el Ministerio de Migraciones con Exteriores, sobre cómo se debe interpretar este nuevo reglamento de extranjería en lo que respecta a los estudiantes. Bien, en cuanto al contexto geopolítico global, me gustaría compartir con vosotros un dato que me parece importantísimo, que es el resultado de un informe que se publicó en un informe que hizo ISEF, Agents Voice 2024 se llama, basado en la encuesta a 1.021 agentes el año pasado de 111 países, en los que les preguntaban a los agentes cuál creían ellos que era el factor número uno que tenían en cuenta los estudiantes internacionales a la hora de elegir destino académico. Y la respuesta unánime fue que el factor número uno para estos agentes expertos es la facilidad para obtener un visado hoy en día. Esto fue lo que respondieron la mayoría de los agentes. Y el factor número dos, decisivo a la hora de elegir un destino académico, son las oportunidades laborales que ofrece ese país durante y después de los estudios. Es decir, ha cambiado mucho el tema de cuáles son los criterios a la hora de decidir un país al que me quiero ir a estudiar. Antes eran, pues, la reputación de la universidad, si estaban en rankings, no estaban en rankings, etcétera, o factores como el coste de vida. Hoy en día es el factor número uno
es qué tan fácil es obtener un visado para ir a ese país. Por eso nosotros aquí también desde CEPIE le damos la importancia que le damos, ¿no? Y queremos ayudar al máximo posible a las universidades a, a, a resolver dudas, a resolver incidencias, etc. Bien, históricamente, comentaros brevemente, como sabréis, pues los Big Four, que le llaman, los países anglosajones han acaparado, digamos, la mayor parte de las movilidades entrantes del mundo, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá. Sin embargo, en los últimos años, una combinación de los costes elevados que presentan estos países para ir a estudiar, con un cambio en las prioridades de los estudiantes, más los cambios políticos recientes, por ejemplo, toda la política de Trump respecto al tema de visados a estudiantes internacionales, pues ha provocado que la demanda de estos estudiantes se desplace hacia otros destinos alternativos como pueden ser Alemania, Corea del Sur, Japón, Portugal, Malta y España. Con lo cual es una oportunidad para nuestro país para intentar atraer a todos esos estudiantes que están dudando o que están buscando destino académico. Bien, ahora ya entrando de lleno en el grano, yendo al grano con el tema de la nueva regulación. Como sabéis, en noviembre del año pasado se aprobó un Real Decreto nuevo de extranjería que desarrolla la Ley Orgánica de Extranjería y que a pesar de que se aprobó en noviembre, se publicó en noviembre, no ha entrado en vigor hasta el 20 de mayo. Entonces, os quiero comentar aquí cuáles son un poco las principales novedades que trae esta regulación, este nuevo decreto de extranjería. Bueno, por un lado, aclara cada tipología de estudios o actividades formativas, desagrega mucho qué se entiende por estudios superiores, etcétera. Desarrolla, que estaba pendiente, lo que estableció la LOSU en su momento cuando fue aprobada, que era que el tema de la autorización de estancia por estudios, la duración de esta autorización iba a coincidir con la duración de los estudios. Es decir, que si yo vengo a estudiar un grado 4 años, pues en teoría me van a dar, y ahora hablaremos de ello, una autorización de estancia por estudios por 4 años. Si se concede por más de un año, el estudiante de la universidad deberá anualmente aportar matrícula, aportar acreditación de que sigue matriculado, de que sigue cursando los estudios y de que sigue cumpliendo los requisitos en virtud de los cuales se les dio la primera autorización. Otra novedad es que se limitan las prórrogas a 2 años, perdón, a 2 prórrogas de un año máximo cada una, ¿vale? Esta es una diferencia respecto al reglamento anterior en el que no había límite de estancias por estudios. O sea, podías tirarte 15 años estudiante en España si acreditabas que tenías los requisitos, ¿vale? Aquí ahora se limitan a 2 prórrogas de máximo un año. Porque tengamos en cuenta que la primera que nos han dado, por ejemplo, si venimos a estudiar un grado, pues es de 4 años, o sea que esa es la nueva situación. Perdón, se me ha ido la diapositiva. Bien, se crea también el registro de instituciones y centros de enseñanza superior para todo lo que no sean universidades. O sea que por ese lado, en principio, a nosotros, bueno, no estamos hablando de universidades porque todas las que sois universidades estáis en el RUCT. Y por último, una novedad muy importante es que se exige el pago de la inscripción o matrícula, en su caso, dice el Real Decreto, para poder obtener un visado o una autorización de estancia, y ahora hablaremos de ello con más detenimiento. Bien, ¿cuándo hay que solicitar el visado? Me voy a detener aquí en 2 aspectos. Bueno, sabemos todos en principio que es para estudios superiores de más de 90 días en una institución o centro de enseñanza superior reconocido en España, dentro de un programa a tiempo completo, hasta aquí, que conduzca a la obtención de un título de educación superior reconocido. Hasta aquí esto es igual que el reglamento anterior. La novedad viene por el lado que se explicita en la norma que estos estudios pueden incluir un curso preparatorio, un curso cero, y las prácticas obligatorias. Y se podrán cursar tanto en modalidad presencial o híbrida. ¿Cuándo más hay que pedir un visado? El reglamento habla también de, se puede pedir para actividades formativas. Y aquí viene un punto controvertido que surgió sobre qué debemos entender por lo que sigue. Dice el Real Decreto que se entenderá exclusivamente por actividades formativas las comprendidas en los siguientes supuestos: los estudios idiomáticos del castellano o de las lenguas cooficiales en España, impartidas de forma presencial en las escuelas oficiales de idiomas o en centros acreditados en España por el Instituto Cervantes. Esto fue un gran problema, como muchos de los que estáis allí sabréis,
porque deja fuera de esta forma, con esta redacción, a todos los centros de idiomas de las universidades, que no son ni escuelas oficiales ni son centros acreditados por el Cervantes. ¿Qué ha pasado? Bueno, que esto se ha resuelto vía las instrucciones que han sacado el Ministerio hace una semana. Y en esas instrucciones se dice que se considerarán como estudios superiores estos estudios idiomáticos impartidos de forma presencial por las instituciones y centros de educación superior reconocidos. Es decir, que los estudios de español o los cursos de español que se oferten desde los centros de idiomas que tienen las universidades se van a considerar estudios superiores y por tanto entran dentro de son elegibles para un visado, digamos. ¿Cuándo hay que pedirle el visado? Bien, esta es otra novedad que trae el reglamento y que dice que se debe presentar la solicitud con una antelación mínima de 2 meses a la fecha del comienzo del curso que vamos a hacer, salvo causas acreditadas. Lo que se planteaba aquí, según nos ha dicho el Ministerio, la intención era que se presente con una antelación suficiente para que el consulado y todas las entidades que intervienen, las delegaciones de gobierno, etcétera, pues les dé tiempo a hacer el proceso de aprobación de esa autorización de estancia, ¿vale? Pero bueno, es una antelación mínima. Y si no se puede cumplir, pues lo que se ha dicho desde el Ministerio es que pues simplemente hay que acreditarlo. Por ejemplo, pues la carta de admisión me llegó hace un mes, por eso no he podido solicitar el visado con 2 meses de antelación, ¿vale? O una carta de la universidad donde se diga que efectivamente el alumno eso ha sido admitido hace un mes o ha sido admitido hace 15 días, en fin, se puede acreditar con una declaración, una carta tanto del alumno como de la universidad. Bien, ¿cómo se solicita y qué requisitos y documentación se piden para el visado y para la autorización de estancia por estudios? ¿Cuáles son los puntos dudosos o controvertidos? Primero, bueno, la presentación es personal de la solicitud del visado o por representación en la oficina consular. Bueno, hasta aquí no hay dudas o controversia porque esto es igual que en el reglamento anterior. Aquí viene la novedad y es que la carta de admisión que debe presentar el alumno, además de presentarla, debe acreditar que ha abonado los derechos de instrucción, matrícula o documento equivalente en su caso, ¿vale? Esto era un problema porque, lógicamente, como todos sabemos, en las universidades públicas normalmente la matrícula se paga una vez que ha empezado el curso, con lo cual esto nuevamente se ha solucionado, digamos, vía instrucciones. Las instrucciones que ha publicado el Ministerio indican que se entenderá cumplido este requisito cuando el plazo para el abono de la tasa, de la matrícula, etcétera, no se puede ajustar a los plazos del procedimiento de la solicitud, siempre y cuando se acredite nuevamente este tema y el alumno aporte el compromiso otra vez vía declaración responsable de que va a pagar la matrícula. Es decir, nuevamente se requiere, si no coincide, estoy pidiendo el visado en mayo y la matrícula, como suele suceder en muchísimos casos, se hace o se paga en octubre, por ejemplo, pues el alumno tendrá que acreditarlo, por ejemplo, entendemos nosotros en CEPIE que bien con una carta de la universidad, donde simplemente se diga, se afirme que la matrícula, el plazo de matrícula es en octubre, por ejemplo, o vía el alumno haciendo alguna captura incluso de pantalla, entendemos, de la universidad donde se diga que ese plazo es ese. Cuando se habla de que se debe cumplir con el pago, también las instrucciones indican que se entenderá cumplido este requisito si el pago es fraccionado, si hay una exención del pago, porque haya un convenio, por ejemplo, o porque el alumno lo va a pagar en origen, o la institución social la va a pagar en origen, o cuando el plazo de pago de inscripción de nuevo no coincida con la solicitud del visado. O sea, de nuevo hay que acreditar cuál es de todas estas casuísticas el caso. Es decir, si el alumno viene por un convenio, pues con una declaración responsable de la universidad o una carta de la universidad donde se diga que en virtud de convenio esta matrícula se considera exenta o la universidad socia ya abonó la matrícula, pues se consideraría cumplido el requisito, sería suficiente.
Bien, requisitos generales y documentación necesaria. Aquí no ha cambiado mucho en general el panorama, aparte de aportar la carta de admisión. Los recursos económicos que se piden siguen siendo los mismos, el IPREM para este año, que son 600 euros al mes. Lo único que se explicita un poco más que, bueno, si se acredita tener ya abonado el alojamiento, pues no hay que aportar esto del IPREM completo, y que es excluyendo el coste de los estudios, o sea, la matrícula va aparte. Y respecto al tema del seguro de enfermedad, pues ha habido aquí un problema, porque de nuevo el Real Decreto habla de que debe tener una cobertura similar a la que tiene la sanidad pública española, y esto ya había sido aclarado en las instrucciones pasadas, que han sido derogadas por las nuevas, y entonces estamos esperando que de nuevo el Ministerio aclare que no es una cobertura ilimitada, digamos, sino que si tiene algún tipo de límite monetario, tiene que ser de un mínimo de 30.000 euros, que es lo que se venía aplicando hasta ahora. Es decir, ahí el criterio no es que haya cambiado el de la administración, simplemente, pues, digamos, ha habido el fallo de no aclararlo directamente en el reglamento, pero nos han prometido en el Ministerio que lo van a volver a aclarar vía instrucciones. Por ahora no está dando problemas el tema del seguro de enfermedad y la cobertura, pero si tuvierais algún inconveniente, pues nos lo podéis trasladar. Bien, ¿cuál es la duración de la autorización? Según este nuevo reglamento, como decíamos, y con base en lo que establecía la LOSU, la vigencia de la autorización coincidirá, dice, con la duración oficial de los estudios. El ejemplo que hemos puesto ya, de que si vengo a hacer un grado y del grado dura 4 años, en principio me tendrían que dar una autorización por 4 años. Concedido el visado, dice el Real Decreto, y esto ha sido así también antes, este incorpora ya la autorización de estancia de larga duración por estudios. Y si dura más de 6 meses la autorización, el estudiante tendrá que pedir la TIE, como siempre. Bien, esto es una duda que nos han planteado algunas universidades y lo quería aclarar aquí y compartir con vosotros. El nuevo reglamento sigue comprendiendo la posibilidad de que los estudiantes vengan como turistas y aquí soliciten la autorización de estancia por estudios. Esto no se ha derogado, esto sigue igual, ¿vale? ¿Cuáles son los requisitos? Dice la norma. Punto 1. Encontrarse en situación regular, es decir, haber entrado como turista, por ejemplo, y que es la mayoría, el 98% de los casos, y estar dentro de esos 3 meses. Presentar la solicitud mínimo 2 meses antes de que comiencen los estudios y 2 meses antes de que te expire esos 3 meses de turista. Es decir, si entras como turista, al mes te tienes que haber decidido o tienes que haber pedido la cita para pedir la autorización de estancia por estudios, porque te dice la norma que tienes que pedirlo 2 meses antes de que te expire esa situación. Y luego, por supuesto, pues cumplir con todos los requisitos que se pedirían para el visado, los mismos, y ser mayor de edad. ¿Sí? Esta opción no es viable, lógicamente, para menores de edad, lo de pedir la autorización de estancia por estudios en España. Bien, esta es otra novedad que quería compartir con vosotros, que es interesante, porque ¿quién puede pedir la autorización de estancia? Por supuesto, el propio interesado, el alumno, mediante representación o a través de los medios electrónicos. Y cuando esto suceda, el plazo máximo que tiene la administración para resolver es de 2 meses. Pero la novedad viene en que la universidad también podría pedir la autorización de estancia por estudios para ese estudiante, o en grupo, digamos, que es una vía a estudiar para los que la queráis contemplar. Y en este caso, el plazo de resolución para la administración es de 15 días. ¿Vale? O sea, es mucho más rápido. La norma le obliga a la administración a resolver más rápido si la solicitud la hace la universidad directamente. Duración y prórroga de la autorización. Bien, como hemos dicho ya varias veces, la duración coincidirá con la duración oficial de los estudios y se extenderá 15 días más allá de la finalización de los estudios. Esto es una novedad que realmente lo que hace es plasmar lo que se venía haciendo en la práctica, que a los consulados o a las delegaciones de gobierno se les presentaba una carta de admisión. La carta de admisión decía que el curso, por decir, terminaba el 30 de mayo, pues se le extendía la autorización, se le da la autorización hasta el 15 de junio. Pues esto se sigue haciendo lo mismo, nada más que se ha explicitado en la norma. Si la autorización se concede por más de un año, dice la norma también que el estudiante o la universidad, esto no está muy claro todavía, iremos viendo a medida que se vaya implementando la norma,
deberán aportar anualmente la matrícula o documento equivalente que acredite que el alumno sigue cursando esos estudios, ¿vale? Y una cosa que viene aclarada en las instrucciones es que estos periodos de estancia previos o posteriores al curso que venga a hacer el alumno de un mes antes o 15 días después son optativos, es decir, porque ha habido alguna duda en cuanto a la interpretación de este punto. Son optativos, es decir, si quieres y lo acreditas, te puedo dar, si yo soy el consulado, 30 días antes de que empiece tu curso, se te puede aprobar la estancia y 15 días después, pero es optativo. Ha habido algunas dudas por el tema del seguro médico y se puede optar por no. O sea, si empieza el curso, no sé, el 1 de septiembre, pues la autorización de estancia puede empezar el 1 de septiembre si el alumno quiere. Es lo que quiera el alumno, ¿vale? Duración y prórroga de la autorización. Bien, como comentamos antes, las prórrogas podrán concederse hasta 2 de un año máximo y deberán solicitarse como hasta ahora dentro de los 2 meses previos a que expire la autorización que tenga en ese momento el alumno. Y por último os quería comentar brevemente el tema del trabajo, porque como vimos al principio es un factor fundamental para que el estudiante decida ir a un país o a otro a estudiar, ¿vale? En muchos casos, con lo cual es importante y me gustaría destacar aquí para que lo sepáis que España es uno de los países más benévolos o no sé, como generosos en este sentido, ¿no? Veréis, porque en España al transponer la directiva competente se estableció que se permite al estudiante trabajar hasta 30 horas semanales si es compatible con los horarios de sus estudios, ¿vale? Eso hay que acreditarlo, es decir, si estudio por la mañana, pues el trabajo tendrá que ser por la tarde, por ejemplo. Eso es una ventaja y es atractivo, yo creo, de nuestro país. Y por otro lado, después de los estudios, hay dos opciones que os quiero comentar muy brevemente y con esto termino. Si ya el alumno ya cuenta con una oferta de empleo o quiere montar un negocio, un proyecto empresarial, puede pasar fácilmente, digamos, a la autorización de residencia y trabajo por cuenta propia o ajena o con aceptación de autorización de trabajo. Los requisitos para esto es, por supuesto, haber terminado la titulación o el certificado que vino a hacer, para lo que se le dio la autorización de estancia por estudios, no haber sido becado dentro de programas españoles o del país de origen, tipo becas MAEC, etcétera, o becas de su propio país, para evitar el brain drain, digamos, y el empleo o proyecto no tiene por qué estar relacionado con la materia o nivel de los estudios cursados en este caso, ¿vale? Entonces hay dos opciones, una es si ya se cuenta con una oferta de empleo o se quiere montar un proyecto, y la otra opción es no tengo ninguna oferta de empleo, he acabado el máster, he acabado el grado, he acabado el doctorado y me quiero quedar. ¿Puedo? La respuesta es sí. Para ello se le otorgaría una autorización en cuanto se le acabe, o perdón, antes de que se le acabe los meses previos, el alumno puede pedir una autorización de residencia para la búsqueda de empleo, que se le va a dar de hasta 24 meses, ¿vale? Para que busque un empleo adecuado con el nivel de estudios que ha terminado o para también emprender un proyecto empresarial. En este sentido, y simplemente comentar que lo de los 24 meses es lo que os comentaba de la generosidad o el atractivo de España, porque en países como Francia, Italia, Portugal, Alemania, se les da la opción a los alumnos de quedarse solo 12 meses. O sea que en ese sentido somos más atractivos, digamos, para los alumnos. Y con eso termino. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y vamos a seguir ya desde la sala, sin comunicación externa, con la siguiente presentación sobre preguntas frecuentes sobre controles primarios a cargo de María Jesús Montenegro, jefa de sección de la Unidad de Evaluación y Control del CEPIE. Así que cuando quieras. Gracias, José Manuel. Bueno, buenas tardes a todos. Y sí, bueno, ahora ya se oye bien al final también. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar con esta presentación para comentar un poco los controles a los que están sujetos proyectos de K171. Hablaremos de los tipos de controles, de la documentación justificativa que tendríais que conservar en cualquier caso en vuestros proyectos, porque independientemente del control vosotros tenéis que conservar una documentación determinada. Y por último daremos algunas recomendaciones básicas, muy básicas, que muchos de vosotros ya conocéis, sobre la documentación y cómo trabajar con los proyectos.
En principio, los controles que tenemos en estos proyectos vienen dados por la normativa. Las agencias nacionales estamos obligadas a hacer este tipo de controles por contrato con la Comisión. El objetivo de ellos es verificar la correcta ejecución de los mismos y también que estáis cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del convenio. En el caso de proyectos de educación superior, pues también tenemos que velar por el cumplimiento de los compromisos de la ECHE y sobre todo también queremos corregir posibles desviaciones. Esto es importante para que lo veáis, que los controles los entendemos desde nuestra unidad como una ayuda a los beneficiarios a conseguir llevar lo mejor posible vuestros proyectos. ¿Quiénes pueden ser objeto de un control? Pues cualquiera de los beneficiarios de este tipo de proyectos. Dentro de los controles, ¿quiénes pueden realizarlos? Los controles primarios los realiza el SEPIE. Tanto la unidad de educación superior en cuestión de un tipo de controles como la mayoría que seríamos evaluación y control. También puede haber controles por otros organismos como la Comisión Europea, la Fiscalía Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y el Tribunal de Cuentas Europeo. No son tan raros, sobre todo los de la Comisión y los del Tribunal de Cuentas porque se hacen por sistema, periódicamente. Los otros ya sí que serían casos más concretos y normalmente no los tenemos, sobre todo en instituciones como las vuestras que estáis... Pues lo queréis hacer todo bien. Bueno, ¿qué tipos de controles vamos a tener? Pues aquí tenemos 5 tipos. La revisión de informe final, que esta ya lo hemos visto, que nos lo ha contado Fernando, que la hacen los compañeros de la unidad de educación superior. Y luego, por otro lado, el resto de los controles que nos encargamos en la unidad de evaluación y control, que sería la revisión documental, las visitas de control, las auditorías financieras y las auditorías de sistemas. Los distinguimos por dónde se hacen, que sería en las instalaciones de la Agencia Nacional, que sería tanto la revisión de informe final como revisión documental. En el informe final ya tenéis los plazos de cuándo presentar esos informes y en las revisiones documentales tendríamos que haceros una notificación que llegaría, lo veríais como registro, tenéis una notificación en Ulises y ahí os diríamos qué documentación tendríais que enviarnos. Además tendríamos la auditoría financiera, que sería muy parecida. Luego, durante la ejecución del proyecto tendríamos, y en las instalaciones del beneficiario, tendríamos la visita de control, que también recibiríais vuestras notificaciones, ¿no? Cualquiera de los controles que hace evaluación y control, como no son habituales, no sabéis cuándo los vais a recibir, recibiréis la notificación. Entonces, tendríamos la visita de control in situ que se haría durante el proyecto y luego la auditoría de sistemas, que es una mezcla. Más adelante os comentaremos. En el caso de la revisión documental, pues se os pide una determinada documentación que tendréis que entregar, se revisa. ¿Y cuándo la realizaremos? Pues una vez hayáis entregado el informe final, podéis recibir esa notificación. Y como he comentado antes, se hace en el SEPIE. La visita de control in situ se hace durante vuestra ejecución. Este control antes no era tan habitual y ahora va a ser más habitual y tiene la ventaja de que vosotros vais a recibir información nuestra sobre cómo estáis llevando vuestros proyectos durante el proyecto, con lo cual es más fácil corregir algún defecto que se podría encontrar y os sirve como una orientación. Lo mismo se realiza durante la ejecución del proyecto y se hace en las instalaciones del beneficiario por personal del SEPIE. Luego, la auditoría financiera es otro control que es similar a la documentación. Se pide la documentación similar a la que se pediría en una revisión documental, pero además se comprueba las declaraciones de costes con vuestra contabilidad, registros de personal y otros aspectos que hayamos visto. Es decir, ver que lo que habéis declarado en el informe final se corresponde con vuestra realidad. Se realiza también una vez finalizado el proyecto en las instalaciones del beneficiario y por una firma auditora, una empresa auditora externa en nombre del SEPIE.
En esta comunicación del control se os diría qué empresa se va a poner en contacto con vosotros para hacer esta auditoría. Por último, tendríamos la auditoría de sistemas. Esta auditoría de sistemas es el control más completo que tenemos. Entonces, tiene dos fases. Por un lado, vamos a ver cómo estáis gestionando, qué sistemas tenéis de gestión y de procesos de control interno y comprobaremos el cumplimiento de la carta hecha y toda la normativa Erasmus. Esto sería a través de entrevistas con las distintas personas encargadas de la gestión de esos proyectos. Y por último se haría en una segunda fase una auditoría financiera del último proyecto entregado al SEPIE. Puede ser de uno o de dos proyectos, dependiendo de los proyectos que gestionáis en vuestra institución. ¿Cuándo se realiza? Aquí decimos durante y al final y al finalizar, porque en la fase 1 estamos viendo lo que estáis haciendo, ¿no? Lo que vosotros hacéis ahora mismo. Pero en la fase 2 estamos comprobando que vuestros sistemas, la eficacia de vuestros sistemas en un proyecto en concreto ya finalizado. Lo mismo se realiza en vuestras instalaciones y por una firma auditora externa en nombre del SEPIE. Cuando hablamos de firmas auditoras externas, siempre está el SEPIE respaldando esos informes, ¿de acuerdo? Siempre los seguimos, los revisamos y damos instrucciones claras a estas empresas. Vamos a ver qué tenemos en un control. Pues en los controles tenemos las distintas fases de nuestro proyecto, ¿no? La fase de preparación de las movilidades, la ejecución de movilidades y todas las obligaciones posteriores, cuando ya termina la movilidad lo que tenemos que hacer, y por otro lado la gestión del proyecto, ¿no? con el SEPIE y dentro de vosotros, dentro de vuestra institución. En cuanto a la preparación de las movilidades, pues todas tenemos que tener, no todas, pero las que hay que tener acuerdos interinstitucionales, pues acuerdos interinstitucionales. Se revisará la admisibilidad de los participantes, cómo se hace el proceso de selección, cómo hacer los contratos con los participantes y la gestión de las ayudas. Por otro lado, ya cuando están las movilidades en marcha, pues efectivamente, si una vez hemos terminado la movilidad es elegible, cumple las duraciones mínimas, los requisitos mínimos de estas movilidades, el apoyo a los participantes, cómo lo realizáis, los informes de los participantes, el reconocimiento que hacéis de los resultados en vuestras instituciones o cómo se hace la preparación de los acuerdos. Y por último, bueno, pues la parte de gestión general del proyecto, la asignación de las ayudas, si necesitáis hacer modificaciones, enmiendas, las habéis solicitado en el momento, a tiempo, porque a veces el no hacerlo os supone que no sean elegibles algunos de los costes que habéis declarado. La presentación de los informes a la Agencia Nacional, trazabilidad de los pagos, en el caso de pagos a los participantes, y la visibilidad también, que tenéis que cumplir la normativa del programa. En la siguiente presentación ya os dará mucho más detalle nuestra compañera de comunicación. Y después del control, ¿qué pasaría? Pues recibiríais un informe en el que podréis tener las observaciones, incidencias y recomendaciones por nuestra parte para solventar esas incidencias. También podríais tener posibles ajustes en el cálculo de la subvención comunitaria. No sería lo más habitual, pero puede pasar. Entonces, toda esta documentación que tiene que ver con vuestros proyectos, ¿cuánto tiempo tendríais que guardarla? Pues 5 años como norma general y 3 años cuando el importe de la subvención no es superior a 60.000 euros. Y todo esto, ese plazo se inicia cuando recibís el pago final del informe final. En el caso de que hubiese algún tipo de litigio, alegaciones, otras auditorías en marcha, pues se mantendrá la obligación de conservar esos documentos hasta que no se finalice, mientras se finalizan esos controles o esos litigios, etc. Es importante que tengáis en cuenta lo que se dice en las cláusulas 20 y 25, porque lo que no esté documentado, no que esté justificado, puede causar ajuste en vuestra subvención. Entonces, es importante que tengáis en cuenta toda la documentación que debéis conservar.
Bueno, esto es una tabla resumen en la que se os dice dónde están los controles, ¿no? En los convenios de 2024, bueno, pues la guía del programa os daría los requisitos mínimos para que las movilidades sean admisibles. En el convenio de subvención, pues también se habla en las distintas cláusulas de los controles, revisiones, auditorías, que bueno, podéis revisar también de vez en cuando para tener en cuenta cuando tengáis dudas sobre esto puede servir o no. El anexo 2 es muy importante porque ahí se recogen los hechos desencadenantes y la documentación justificativa. Entonces esa es la que es fundamental tener. Y el anexo 5 también, en el que también se habla de normas específicas, ¿no? Sobre los controles, etc. Y ahora pasamos ya concretamente a toda la documentación. Hemos dado así un repaso general, pero vamos a ver ahora un poquito más de detalle por cada apartado qué documentación necesitamos o qué documentación estamos revisando, ¿no? Entonces, por un lado vamos a ver la de, como hemos comentado antes, la selección de los participantes, la vinculación, vamos a ver catálogo de cursos, sistema de calificaciones, acuerdos previos y convenios, seguros. Sabéis que hay puntos de presión de la ECHE más importantes, entonces en esos vamos a hacer más hincapié. En cuestión de la convocatoria, bueno, pues todas las convocatorias tenéis que conservarlas de alguna manera en vuestra institución para que si en algún momento se hace un control, pues podáis tener esa documentación. Desde la publicación de la convocatoria, que tiene que recoger los criterios de selección, las solicitudes de los participantes, la baremación de esas solicitudes y luego también todas las listas, ¿no? Una vez tenemos la baremación, vamos a publicar nuestras listas, que serán las provisionales, las definitivas, porque es obligatorio también tener en cuenta posibles reclamaciones de los estudiantes o de los participantes en el proceso, y las listas de admitidos, excluidos y listas de espera. Lo de la lista de espera viene muy bien porque, como vosotros sabéis perfectamente, muchas veces hay renuncias, entonces es bueno tener lista de espera. En cuanto a la vinculación de los participantes, pues nosotros la solicitamos porque tenemos que comprobar que en el momento de realizar la movilidad, estas participantes pertenecían a vuestra institución, estaban relacionados con vuestra institución. Por un lado, ¿qué nos serviría? Un certificado de la institución de envío. Aquí es importante también, porque al tener proyectos de K171 ya no solo sois vosotros, está también vuestras instituciones socias en los países no asociados al programa. Entonces, es importante también quizá pensar en recoger esta documentación antes, para no tener que reclamarla pues 2 años después, que a lo mejor os resulta más difícil. Entonces, pues un certificado de la institución de envío que especifique el vínculo del participante con la misma, el sector educativo, es decir, si el profesor es de una institución de educación superior y es de esta institución. El certificado de matrícula en el caso de los alumnos. En el caso del personal, contrato de trabajo, ya sabemos que aquí es más complicado, entonces, bueno, certificado de la institución y alguna manera que os justifique. Si os pueden dar el contrato de trabajo, fenomenal, y si no, algún documento que justifique que esas personas estaban trabajando con vuestra institución socia. En cuanto al catálogo de cursos, bueno, pues que esté publicado en tiempo y forma para facilitar la firma de los acuerdos y que sean lo más reales posibles y evitar luego tener que hacer enmiendas. Que esté disponible en una lengua de amplia difusión, no solo la del país, sino de fácil acceso para cualquier participante que quiera entrar en la universidad, y con toda la información accesible en la web. Esto lo tenéis. Estas indicaciones están en las guías de la carta ECHE, con lo cual, bueno, hay unas tablas al final que os indican exactamente lo que tenéis que cumplir y cómo se ve. También lo mismo para el sistema de calificaciones y tablas de conversión de calificaciones, que esté publicado en la web y en el catálogo. Usar las tablas de distribución ECTS o similar. A veces pasa con centros de formación profesional que dicen, pues yo es que no tengo
ECTS. La mayoría de los centros de las titulaciones ya la tienen, pero algunos todavía no. Bueno, pues entonces pondremos las horas. ¿Vale? En la información sobre procedimientos de conversión de cualificaciones, pues también muy interesante para saber, tener toda la información los participantes. Por otro lado, los acuerdos interinstitucionales. Aquí son muy importantes, además, porque aquí los países, las instituciones de vuestros socios, es de la manera en la que se comprometen a seguir los principios de la ECHE. Entonces es importante que vuestros modelos recojan eso, la parte básica, ¿no? Que estén firmados antes del inicio de las movilidades y luego que haya ya criterios de calidad acordados en los mismos. En los convenios con los participantes, pues lo mismo, necesitan, los documentos tienen que ser oficiales de la convocatoria correspondiente, que estén firmados o firmas manuscritas todas o todas firmas digitales, electrónicas. En la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tenéis algunas, no solo instituciones españolas, sino otras instituciones que pueden autorizar firmas electrónicas, con lo cual válidas para nuestro país, con lo cual a lo mejor os puede facilitar. Y luego, bueno, pues las enmiendas y la comunicación de cambios. ¿Cuándo se tienen que hacer enmiendas en los convenios? Durante las movilidades. Por ejemplo, quiero aumentar la duración de la estancia de un participante, pues lo tengo que hacer durante, porque no solo es aumentar la duración de la estancia, sino que quiero además financiarla. Entonces, lo tengo que hacer durante. Entonces, es importante que si lo vais a hacer y ofrecéis esa posibilidad, que los participantes sepan cuándo la tienen que solicitar. Y vosotros ya tendríais que aprobarla y hacer una enmienda en ese convenio. A veces nos pasa que no lo hemos hecho. Si tenéis correos electrónicos en los que os han solicitado, os lo han comunicado y lo habéis aprobado, guardadlos, ¿de acuerdo? Porque sí que también nos pueden servir. Lo podemos entender como una aprobación y una enmienda al convenio. En cuanto a los acuerdos de aprendizaje y movilidad, pues que estén completos, detallados, lo más personalizados posibles, que estén firmados por las tres partes antes y lo mismo, las enmiendas y comunicación de cambios que se hagan lo más pronto posible y que se formalicen. Y esto es importante también porque cualquier cambio en la duración, en las fechas de la estancia, afecta a toda la movilidad. Afecta al periodo que puedes financiar. Afecta a los seguros. Los participantes tienen que ir asegurados durante toda la movilidad. Entonces, tenedlo en cuenta. Cuando hay variaciones, que no solo es, te pongo aquí en BM, voy a poner estas fechas. No, todo lo que implica. Y sobre todo, la parte de seguros es muy, muy importante, porque sabemos que movéis a muchísima gente y pasan accidentes. Entonces, bueno, pues es una parte del compromiso del programa, de la seguridad de los participantes. Que la póliza tenga las coberturas adecuadas también es importante. Entonces, si tenemos que hacer movilidades, pues que esté todo. Si hay prácticas, pues responsabilidad civil, o sea, con lo cual tenéis que tenerlo muy en cuenta, la cláusula 7 de los convenios y todas las indicaciones que se dan en ella. En cuanto al apoyo a los participantes, bueno, pues ya sabéis, cuando recibís a algún estudiante, pues que tienen que recibir el mismo trato que los estudiantes de vuestras instituciones, que no haya cobro de tasas, etcétera. El seguimiento que hacéis de las movilidades, cómo hacéis la tutorización y también se va a ver el informe final se revisa también en el informe final de los participantes. Aquí vemos también, por un lado, que podéis encontrar problemas con BM, pero también tenéis que completar los datos de las movilidades antes de que se tenga que enviar automáticamente ese informe para que lo puedan realizar los participantes. Bien. Luego, por otro lado, vamos a ver la documentación que justifica el anexo 2, que es en donde decimos los hechos desencadenantes y qué necesitamos
mínimo para poder aceptar estas movilidades, ¿no? Para que sean admisibles. Vamos a ver los informes de los participantes y el reconocimiento. Entonces, vamos a tener que guardar toda la documentación que verifica que se ha realizado la movilidad. En este caso, pues serían certificados de estancia para personal. Aquí os señalamos que es importante, en el caso de movilidad de docencia, que en esos certificados figuren las horas. ¿Por qué? Porque hay unos requisitos mínimos. Si no los tenemos en ese certificado, no podemos saber si cumple esos requisitos mínimos, ¿vale? Con lo cual, recordadlo. En el certificado académico, en el caso de estudiantes, certificado académico, el famoso Transcript of Records, que en este caso nos puede pasar, y es bastante habitual, que no tenga las fechas exactas de la movilidad. ¿Qué pasa con eso? Está muy bien ese certificado de notas, pero a lo mejor necesitamos decirle a esta institución que lo acompañe con un certificado en el que nos diga la duración de la estancia exacta, ¿no? Viene en el anexo 2 y os dice que tienen que estar expedidos por la organización de la acogida, que están realizados al finalizar la movilidad, con lo cual la fecha de firma de esos certificados tiene que ser como mínimo el último día de la movilidad, que incluyan componentes virtuales en el caso de que haya movilidad combinada, con el nombre del participante, fechas de inicio y de conclusión de la movilidad física para poder calcular las ayudas correctamente. En el caso de que tengáis medios de transporte sostenibles, pues en convenios de 2023 y 2024 sería la declaración jurada firmada por la persona que recibe la subvención de viaje, ¿vale? En los de 2022, además, se añadía vuestra declaración jurada. Eso lo tendríais en los anexos en los que se habla de la documentación justificativa. Y luego, por otro lado, una vez ya tenemos nuestros alumnos o los participantes han hecho su movilidad, vuelven a casa, vamos a ver cómo se realiza el reconocimiento de resultados de la movilidad. En el caso de estudiantes, pues vosotros nos podréis enviar, cuando hacemos una revisión documental, certificado de notas, un expediente académico, suplemento europeo al título, porque a lo mejor no están dentro, no son académicas, pero sí que lo recogéis en el suplemento europeo al título, un Europass, porque lo habéis dicho que vais a entregar en unas prácticas el Europass, pues también nos lo tendríais que entregar, o documentación similar, ¿no? Expedida por vuestra organización. Bueno, en el caso de organización de envío, claro, estamos en 171, con lo cual tenemos la doble vertiente. Siempre la de envío, puede ser vosotros o vuestros socios. Y en el caso del personal, pues ver cómo se van a reconocer esas movilidades en vuestra institución, ¿no? Pues a veces puede ser para promoción, concurso de traslados, etcétera, ¿no? Pues cómo se hace. Y lo mismo pasaría en vuestras instituciones socias. Pasamos a fuerza mayor, que era lo que había comentado antes Lola. Bueno, pues nosotros vamos a necesitar la aprobación del SEPIE para esa fuerza mayor. Tendríais que recoger facturas de los gastos de viaje y alojamiento que justifiquen esa necesidad de la ayuda. También pruebas de haber solicitado el reembolso o cambio de fecha al proveedor del servicio, así como a la compañía aseguradora, y que fue denegado. Porque muchas veces las compañías aseguradoras nos dicen que no, pero bueno, si lo volvemos a solicitar, a veces también nos lo vuelven a dar. Y por otro lado, una declaración responsable de no haber recuperado estos costes en el momento de las fechas del control, ¿vale? Y en el caso de participantes con menos oportunidades, que ha estado comentando Luis antes con bastante detalle, pues nosotros solicitaríamos la documentación que justifique la necesidad del apoyo a la inclusión firmada por la organización de acogida o envío, en el caso que sea. A todo esto hacemos referencia a la estrategia de inclusión y diversidad del SEPIE, en la que están indicados los documentos en función del tipo de necesidad de apoyo, el tipo de participante en el perfil. Entonces ahí lo podréis ver, ¿vale? Está ya detallado. También os pediremos las facturas de los costes incurridos, transferencias y los pagos realizados. En el caso de apoyo a la inclusión para organizaciones, la prueba del pago del pago a los participantes, ¿no? De esa ayuda. Y en el caso de costes excepcionales, de la garantía de prefinanciación, si se os pide por parte del SEPIE,
pues justificante del coste de la organización que lo proporciona. Vale. Por último, tenemos aquí los pagos a los participantes. Pues depende también un poco de lo que habéis elegido en el convenio. Tendréis que respetar las condiciones de pago según las opciones 1 o 2 o 3 del modelo del convenio. ¿Que habéis dicho que hacéis una transferencia? Pues vamos a necesitar esa documentación justificativa bancaria de la realización de los pagos. Y en otro caso, pues comprobación de la calidad de los servicios proporcionados en el caso de movilidades con esta opción. Bueno, pues eso lo podemos ver también en los informes de los participantes o bueno, pues también ver las facturas, ver cómo lo habéis hecho, ¿no? Lo que habíamos comentado antes, en cuestión de las herramientas de Erasmus+, la actualización de datos que tiene que ser mensual y revisaremos también el informe de los participantes. Como siempre, tenemos en cuenta que si habéis tenido problemas, como estarán recogidos en el informe final, pues también lo vemos, ¿no? Las normas de visibilidad de la cofinanciación de la Unión Europea, pues la tendríamos... comprobaremos que la carta ECHE está publicada en la web, que sea fácilmente accesible. La declaración de política Erasmus también, que a algunos se nos olvida, la declaración que tiene que estar publicada. La promoción de las actividades relacionadas con los proyectos es importante. En algunas visitas nos ha pasado que dices, ¿dónde están los proyectos? Y ¿dónde? No lo veo. La mayoría lo tenéis, pero a alguno se le olvida ponerlo en la página web que tenemos aquí los proyectos Erasmus con nuestro logotipo de cofinanciación europea, etcétera. Entonces, importante. Y para eso recordamos, bueno, en la web de SEPIE pues están todas las directrices, ¿no? Relativas a la identidad visual, tenéis ejemplos, o sea que lo tenéis bastante detallado. Y ya por último, las recomendaciones generales que damos siempre, que es conocer y cumplir la normativa que regula la acción, convenios, anexos, guía del programa. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un proyecto de 2024 y mis movilidades son de 2024, el anexo 6 o todos los documentos que tengo que realizar con los participantes, 2024, aunque se muevan en 2025, que a veces nos confundimos y cogemos el convenio que no es, o tenemos un convenio para todas nuestras movilidades y nos vamos yendo poco a poco, porque sí que sabéis que siempre hay algún cambio con cada convocatoria que afecta a nuestros proyectos. Luego recomendamos que en un registro individual en vuestra contabilidad de cada proyecto para mejorar la trazabilidad, que sea fácil identificar los gastos y los ingresos del proyecto cuando se haga una auditoría financiera, por ejemplo. Organizar y custodiar la documentación, cuanto antes mejor, porque si la tenéis recogida desde el principio no vais a tener ningún problema para tenerla. Porque a veces pasa que dices, bueno, pues cambian las personas de contacto, hemos perdido relaciones con este socio y nos va a costar más. Si lo tenéis desde el principio, mucho más fácil. Y luego, bueno, que tengáis en cuenta la visibilidad del programa y el reconocimiento de la subvención, tanto en la página web como en los documentos que generéis, ¿vale? Y ya con esto, pues bueno, pues aquí hemos terminado. Cualquier duda que tengáis, pues tenemos el correo de control S+K1 al que podéis dirigir vuestras dudas. Es importante que nos digáis el tipo de control que habéis recibido y el número de proyecto para que podamos daros la información más fácilmente que necesitéis. Y ya con esto. Seguro que tenéis alguna duda de lo que ha contado nuestra compañera María Jesús, o lo tenéis todo clarísimo y no necesitáis preguntar nada. Aprovechar que está aquí disponible, que no la ha dejado irse. ¿Todo claro? ¿Sí? Mira, ahí. Hola. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Yolanda Lázaro de la Universidad de Alcalá en Madrid y quería preguntarte si nos podías explicar un poco mejor. Has hablado en cuanto al reconocimiento para staff. ¿Cuál sería el procedimiento de reconocimiento para los resultados de las movilidades?
Solo lo has mencionado, pero no has dado ejemplos. Claro, eso depende mucho de vuestra institución, pero ¿cómo lo hacéis, no? Muchas veces pues, se reconoce como horas de formación esas movilidades, o se puede, que luego favorece, ¿no? En un concurso de traslados o de promoción interna o lo que sea. Entonces, ¿cómo se hace? Vuestras instituciones muchas veces ya lo tienen, o sea, tenéis una normativa y ya está recogida. Pues nos enviaríais esa normativa y ya está. Otras veces, bueno, pues cómo se hace difusión de esas movilidades, cómo se recoge también los resultados de esas movilidades en vuestra institución, ¿no? Pues a lo mejor después de cada movilidad se hace una modificación en alguna asignatura o se incluye alguna parte del aprendido en esas experiencias, y cómo se incluye, cómo se modifica, bueno, pues también tenerlo en cuenta, ¿no? Cómo lo hacéis. Pero generalmente simplemente con que la mayoría sí ya lo tenéis incluido en la promoción del personal, entonces eso es suficiente. Y si no, bueno, pues sería bueno que lo tuviesen en cuenta vuestros rectores. Claro. Pero sería lo mismo, porque si es una movilidad y se cuenta como horas de formación, pues ¿por qué no? O sea, les valdría igual, ¿no? ¿Hay más preguntas? ¿Sí? ¿Me oye? Sí. Mi pregunta es lo mismo también con respecto al reconocimiento del personal, porque nosotros en Valencia la Consejería de Educación no está reconociendo esas movilidades, no sé por qué. Entonces nosotros solicitamos el año pasado este reconocimiento y aún no lo tenemos. Este año no tenemos abierto el procedimiento y no sabemos muy bien cómo gestionarlo, si hay alguna otra forma, porque la única forma es que la consejería nos reconozca pues esos créditos para que luego nos sirvan pues para nuestros sexenios, ¿no? Pero no se está haciendo, entonces no sabemos muy bien cómo gestionar. ¿Qué podemos hacer? Sí, muchas veces nuestros informes os sirven de ayuda para que luego lo reconozcan las consejerías, porque llega la consejería y dice, mira, que me han puesto este informe, que ¿cómo lo reconocéis? En otras comunidades autónomas lo hacen. Yo creo que la mayoría lo está haciendo, la mayoría lo tiene. Entonces, esa sería una opción. Pero otra también sería cómo lo reconocéis vosotros en vuestro centro. Puede ser, en el peor de los casos, un certificado de esa movilidad, que en un futuro podría servir para que hubiese una promoción cuando ya lo reconozca la consejería. O también en vuestro claustro, cómo afecta esa movilidad a toda la institución y el reconocimiento, aunque sea personal, ¿no? Profesional de esas movilidades. Pero como mínimo un certificado en el que se recojan las condiciones de la movilidad por parte de vuestra institución, no solo el certificado de estancia, sino la vuestra. Hola, buenas tardes. Perdón, Daniela de UNAM de Canarias. El orden de preguntas es según como usted ha mencionado en la presentación. En la firma de los convenios dijo que son todos manuscritos o todos electrónicos. Entonces, lo que hemos firmado ya con una mezcla, ¿qué hacemos con esto? Pues si se puede rehacer, mejor. Si estamos a tiempo, lo rehacemos. Vale, claro. Y si no. Y evidencias de la monitorización, tutorización, nosotros lo hacemos 3 veces al año. ¿Eso lo establece cada centro? ¿Cómo lo hacemos? Claro. El seguimiento lo hacéis vosotros, es de vuestra institución, porque depende no solo de la capacidad que tenga cada una, sino de qué tipo de movilidades hacéis, etcétera, ¿no? Vale. Entonces, lo que tenéis que hacer es tenerlo en cuenta y ver cómo lo vais a programar y cómo lo hacéis en vuestra institución y con qué tipo de movilidades, ¿no? Las de larga duración deberían ser... Vale. Gracias. Debería que hacer algún tipo de seguimiento. Y la última, el reconocimiento de la subvención es una información que tenemos que tener pública en la página web. Sí.
Pero ¿cómo lo reconocen? Os lo explicará mucho mejor en la siguiente presentación nuestra compañera de comunicación, porque tenemos todas las instrucciones en la página web. Entonces es el logotipo, etcétera. Que os lo va a poner, vamos, tenemos media hora ahí detallada sobre la reconocimiento. Sí. Vamos a aprovechar. Hola, soy Sandra de María de la Universidad Católica de Valencia. Mi pregunta es referente a cuando un estudiante finaliza la movilidad, sube el documento o entrega el documento de fin de estancia y observas un cambio en las fechas que afectan a la subvención. Se supone que la enmienda y los cambios se deben comunicar con un mes máximo de antelación, pero el estudiante no lo hace y ha habido un cambio. ¿Cómo podemos intentar solucionar eso de cara a una auditoría para que no se nos castigue? Es que en ese caso es la importancia del seguimiento. O sea, pues a lo mejor antes de que finalice la movilidad sería bueno pues hacer una consulta de duración de tu estancia, si quieres que luego sea elegible. Si no, pues sería la duración de la estancia financiada según el convenio, porque no podemos financiar a posteriori. Entonces, o os lo solicita en tiempo o no se podría hacer esa modificación. Si ahí se hiciera el segundo pago en base a lo que se firmó en convenio, no sería una incidencia, aunque el certificado de fin de estancia no coincide. No pasaría nada, claro, efectivamente, porque en el convenio, en el anexo 2, tenéis los casos en los que la estancia es superior a la indicada en convenio, lo que se tiene que hacer, o cuando es inferior también, ¿vale? Gracias. ¿Hay más preguntas? ¿No? Pues nada, muchísimas gracias, Chusa. ¿Hay más? Okay. No. Vale, muchísimas gracias, Chusa. Y seguimos con la siguiente presentación. A cargo... Como os decía, la siguiente presentación sobre la difusión y la visibilidad de los proyectos Erasmus Plus la va a hacer nuestra compañera de comunicación Lola Cortés, así que Lola, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, buenas tardes a todos. A mí me toca presentaros esta parte de difusión y comunicación, que bueno, irónicamente hoy os pido disculpas. Ha funcionado todo un poquito de aquella manera. Bueno, pero creo que hemos salido al paso y bueno, esperemos que nos lo perdonéis. Vale, pues a la hora de difundir vuestro proyecto Erasmus, bueno, ya en las primeras, cuando se os concedió el convenio, sí que os dimos una serie ya de pautas que voy a repasar brevemente antes de que cerréis vuestro trabajo final, por ponerle un nombre, y de que hagáis la entrega para, pues bueno, para chequear si habéis cumplido un poquito, ¿no?, con esas perspectivas. Aparte de daros información sobre los logos, iré un poquito por encima, que eso también, bueno, se explicó, pero lo repasaremos todo. Vale, ¿a qué nos comprometimos? Pues bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Este es el criterio de evaluación que seguimos respecto a la parte del compromiso que teníais con la parte de comunicación y difusión. Y bueno, sobre todo decir que es el impacto que habéis tenido del proyecto en los participantes, para los participantes y los solicitantes, y la calidad de esas medidas, bueno, que habéis destinado para difundir esos resultados. Vale, esto aparece, como bien conocéis, en el compromiso de la carta ECHE, ¿vale? Bueno, aparece ahí en pequeñito reflejado, pero realmente es lo que he puesto en la diapositiva anterior. Vale, ahora, ¿qué nos trajo aquí en primer lugar? Bueno, pues como ya he mencionado, hemos hablado del convenio, por eso estamos aquí todos. Y bueno, en este convenio, si no recordáis, en la cláusula 17 firmabais un compromiso de comunicación, difusión y visibilidad, que está compuesto por estos 5 puntos, ¿vale? Voy a ir rápidamente: comunicación, difusión, ¿vale? El punto número 5, las consecuencias del incumplimiento. Bueno, esto fue lo que ya visteis y vamos a repasar estos 2 en concreto, ¿vale?
los pasos que tenéis que dar, no todos, bueno, ahora veremos, dependiendo del proyecto que vosotros tengáis, pues os centraréis más en unas cositas o en otras. Vale, y la plataforma de resultados, que no es obligatoria para vosotros, pero bueno, sí recomendable, la veremos un poquito también por encima. Vale, ¿qué obligaciones tengo? Bueno, pues recordáis que, bueno, no sé si recordáis, yo presupongo que sí, pero bueno, que os enseñábamos este mapita, siempre os enseñamos este mapita para contar vuestra historia. Y ahora nos deberíamos de hacer la pregunta de en qué punto estamos, ¿vale? Al principio planificaríamos nuestro viaje, le damos visibilidad, recopilamos, ¿no?, relatos, historias, compartimos resultados y deberíamos ahora estar en la evaluación de nuestro viaje para ver si hemos hecho todo o las cosas correctamente, según nuestro plan. Claro, cada uno ha diseñado el suyo. Vale, me hago la pregunta, ¿estoy adaptando, para comenzar, el mensaje para cada una de mis audiencias? Es decir, ¿estoy llegando a otros profesionales? ¿Estoy llegando a estudiantes? ¿Estoy llegando a medios de comunicación? ¿Vale? Dependiendo del tipo de proyecto, nos interesará más un público que otro, ¿vale? Eso ya cada uno, sí que, bueno, siempre teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de estos grupos, etcétera. Vale, ¿qué podemos preguntarnos para saber si lo estoy haciendo correctamente? Pues he usado una estrategia coherente, planifiqué bien mi viaje, he estado comunicando en lugar de informar, porque no es lo mismo dar una simple información que comunicar, ¿no?, interactuar con el otro o con los otros, ¿vale? He difundido historias, pero historias que llegan, ¿no?, historias de vida, nos gusta poner, por ponerle ese sentimiento, esa emoción que nos gusta siempre transmitir en comunicación, pero sobre todo contar nuestra historia, contarla en forma de cuento, en forma de siempre... ponemos ejemplos de cuentos, relatos, porque es una forma como más amena, divertida y de hilar todo, para que la información no se quede suelta, sino que vaya todo unido. Vale, que aquí es donde viene el relato, el storytelling, que es donde podemos crear más impacto a través de esta técnica. ¿Cómo lo hemos estado haciendo? No me acuerdo, bueno, quién era la persona que había preguntado lo de los logos, que los vamos a ver ahora, pero tenemos en la página web del CEPIE, disponemos de estos kits, ¿vale? Uno proviene de la Unión Europea, que es el kit de comunicación que nos mandan a todas las agencias. También disponemos de nuestro personal de la agencia del CEPIE en Madrid, ¿vale? Bueno, en España. Y bueno, aquí tenéis una especie de infografía, en todos ellos cuando los subamos tienen el acceso directo por si necesitáis echar un vistazo. Vale, ¿cómo lo estamos haciendo? Estamos difundiendo, bueno, lo primero, he creado un plan de difusión en el que voy poniendo mis tics de las cositas que he ido consiguiendo, de los objetivos que he ido consiguiendo. Hay algo que no he conseguido y he tenido que volver, bueno, me estoy adelantando a esta información, pero bueno, que he tenido que volver a planificar, ¿vale? Tener en cuenta también, bueno, la elaboración de notas de prensa, dependiendo del tipo de proyecto y de la difusión que queráis hacer, pero bueno, si habéis creado algún tipo de evento, siempre recomendamos que hagáis una nota de prensa, tal como este. Importante, si habéis colaborado o tenéis personas que no están implicadas en el proyecto directamente, pero que participan y forman parte del que firmen los derechos de imagen para que luego no haya ningún tipo de problema. Y bueno, el plan de difusión, que ya he hablado, deberíais de tener uno para ir anotando cada uno de los objetivos que conseguís. Vale, los emblemas. Bueno, esto lo repetimos hasta la saciedad. Sabemos que el logotipo confinanciado por la Unión Europea es el O
obligatorio, ¿vale? Obligatorio ponerlo en vuestros proyectos, ¿vale? Es el programa Erasmus+, así se llama el programa, es el nombre del programa, pero está cofinanciado por la Unión Europea. He ahí el motivo del que se use principalmente este logotipo. Obligatorio, como veis ahí, con el warning. Vale, diferentes tipos, esto también lo tenéis en la página web. Bueno, de hecho, en la diapositiva anterior tenéis un enlace a todos los logotipos con el uso correcto en la página web. Podéis escoger el que queráis. Bueno, hay gente que hace proyectos de diferentes colores y, bueno, desea utilizar distintos fondos. Esto ya es a gusto de cada uno. El uso incorrecto. Vale, hay muchos logos parecidos, sabemos que pone confinanciado, pero tiene que ser el correcto, el anterior. Para que no haya dudas, nos metemos en la página web, que están todos actualizados del SEPIE, y de ahí lo copiamos. Vale, el logo Erasmus Plus ya quedó este que tenemos aquí desactualizado. Ahora veremos el nuevo, que ya todos conocéis. Vale, importante, donde pone SEPIE junto al Ministerio de Innovación y Universidades, de Ciencia, Innovación y Universidades, no se puede poner, ¿vale? Eso queda exclusivamente reservado para la agencia, ¿vale? Es la agencia directamente la que trabaja con ellos. Bueno, de la que dependemos, el organismo. Este es el logotipo que podemos utilizar. Se recomienda, no es obligatorio, ¿vale? Pero bueno, casi todo el mundo lo suele poner. Luego, también tenemos la obligación de poner la cláusula de exención. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Unión Europea no se responsabiliza de lo que podamos hacer cada uno en cualquier caso. Se os financia con un dinero, pero la Unión Europea queda exenta y es obligatorio ponerlo. Vale, también podéis usar este GIF animado que tenemos también con el material del SEPIE en nuestra página web. Y bueno, aquí pongo un poquito de revisión, bueno, de las cositas que deberíamos de haber hecho. Bueno, antes de que cerréis vuestros proyectos, ¿no? Pues podéis echarle un vistazo a estos puntos para, bueno, pues que os pueden ayudar a saber si habéis cumplido con esta cláusula número 17 que corresponde a la comunicación y a la difusión. ¿Vale? Tengo un equipo de comunicación, he creado una identidad visual de proyecto con un logotipo, he usado un lenguaje inclusivo y accesible a todo el mundo, he llegado a medios de comunicación, me he promocionado, etcétera. Vale, materiales he creado, bueno, hay 1000 formas de difundir, ¿no? Creando materiales, esto ya no quiere decir que haya que usarlos todos, ¿vale? Cada uno emplea los que crea convenientes. Recopilamos historias, datos y, bueno, los indicadores de seguimiento que os he comentado al crear vuestro plan con vuestros objetivos. Haréis una serie de indicadores en los que vais ticando lo que realizáis y lo que no, ¿vale? Sí que es bueno preguntarnos, ¿no? Ahora al final o en cualquier momento, ¿vale? Si he reajustado esa estrategia cuando he creído necesario, porque hay veces que creamos, no sé, páginas web o intentamos difundir y creemos, yo lo he hecho, ¿no? Yo como ya lo he hecho, pues a mí ya no me pueden decir nada, ¿no? Pero al final hemos llegado donde queríamos llegar, hemos llegado al público, hemos conseguido esos objetivos, no solo de realizarlos, sino de comunicar y que lleguen, ¿vale? Vale, como he comentado antes y como ya sabéis, el uso de la plataforma de resultados no es obligatorio para proyectos de K1, pero sí que lo recomendamos siempre. ¿Por qué? Bueno, pues porque la plataforma de resultados es una plataforma al final que nos ayuda, o sea, nos sirve a modo explorativo para buscar, pues, ideas, nuevos socios, por ejemplo, ¿vale? Os sirve también para difundir, porque otra gente buscará, ¿vale? Y verá cosas que os interesen de vuestras. Y bueno, también a modo de inspiración, ¿no? Si podéis encontrar en relación temas, ¿no? En relación a vuestros proyectos que quizás puedan ser útiles. Vale, brevemente, cómo acceder a la plataforma. Clicamos en Projects, Manage My Projects. Y a ver si quiere pasar esto. Vale, Login.
siempre accede el coordinador del proyecto, ¿vale? Porque hay veces que nos han escrito, ¡ay, no puedo acceder! No, solo accede el coordinador del proyecto. ¿Se puede cambiar el coordinador? Sí, pero hay que comunicarlo. Vale, importante, aquí, ¿por qué ponemos lo de editar? Porque en la plataforma de resultados los datos salen ocultos por el tema de protección de datos, ¿vale? Entonces, si queréis ser visibles para los demás, debéis de clicar en editar y ponerlos visibles, ¿vale? O sea, tenéis que dar vosotros esa autorización. Y luego, bueno, los datos de contacto de la persona que esté a cargo. Aquí hablábamos del logo de la institución, podemos poner la página web, si hemos creado una, o cualquier, bueno, acceso a cualquier red social, ¿vale? Y abajo para añadir, ir añadiendo pues las actividades que vayáis realizando del proyecto. Vale, otras acciones de comunicación. Bueno, pues os recomendamos siempre compartir en las redes sociales, especialmente que pongáis el hashtag de Erasmus+, para que os podamos también ayudar a dar difusión y que seáis visibles, ¿vale? Participamos, bueno, tenemos cuenta en todas estas redes. Uy, se me ha quedado la S por ahí. Vale, también, como sabéis, mensualmente realizamos la edición de una newsletter y, bueno, pues sois bienvenidos a participar. Aquellos que, bueno, el proyecto debería de estar ya terminado para ello, importante, ¿vale? Si no, no se podría participar y con el visto bueno, obviamente. Es una opción de difusión y comunicación. También tenemos Café Viajero, podéis participar en podcast. La nueva campaña de verano todavía no está. Esta pertenece a la campaña del verano pasado, pero bueno, siempre se hacen cositas en verano. También tenemos Radio Erasmus+, bueno, muchas cositas en las que si queréis nos escribís a comunicación y podéis ser partícipes. Vale, no sé si conocéis, esto es un poco... quizás, no sé si en las universidades llega tanto, pero bueno, sí, ¿verdad? Bueno, pues los Erasmus Days, que están ya abiertos para que podáis inscribir vuestras actividades, pero esas actividades ahora se inscriben dicha actividad y las actividades se realizan entre estos días, los que son los Erasmus Days, ¿vale? Sí que es verdad que ya lleva bastante gente inscrita, porque normalmente a los primeros 800 o por ahí, pues podéis intentarlo. No sé por dónde irá la cuenta, pero enviamos kit de Erasmus del SEPIE, o sea que a lo mejor llegáis. Si queréis inscribir alguna actividad, os animamos a ello. Bueno, esto es una iniciativa nueva que este año se ha creado desde el SEPIE y es la creación de una red de embajadores, Erasmus+. En España, claro. Acabó el 9 de junio y se están evaluando ahora a todas las personas que se han presentado. Y bueno, la idea es que estas personas, sobre todo, que ayuden y que apoyen, ¿no?, las actividades de información, de difusión del programa. Esta, bueno, por parte de comunicación, esta iniciativa, y lo que pretendemos es que nos ayuden, ¿no?, a difundir el programa, pero bueno, en todos los ámbitos. Esto es para todas las unidades. Y bueno, especialmente reforzar el sentimiento de ciudadanía europea, contribuir, y todavía no sabemos los resultados. La idea es que sea al menos 2 personas, profesor y estudiante, por cada una de las comunidades, pero bueno, estamos ahí con las solicitudes, que luego se verá quién ha sido seleccionado. Cada año habrá una convocatoria, así que os animamos también. Este año ya no se ha terminado, pero para el año que viene podéis participar. Vale, este documento de salto, muchas veces una de las cosas que nos preguntan es cómo puedo aplicar las prioridades del programa Erasmus+ en mi proyecto. Hay veces que puede ser fácil, ¿no? Depende de la temática del proyecto que estemos llevando a cabo, pero hay veces que nos cuesta un poquito más. Bueno, pues Salto ha elaborado este documento, está en inglés, pero es muy resolutivo y no se enrolla mucho, es muy claro.
que os pueda ayudar a cómo aplicar estas prioridades en vuestros proyectos. Veo que estáis haciendo fotos, como se va a subir, tiene el enlace, también dispondréis de este documento. Vale, actividades de las TCAs, las famosas TCAs, que imagino que todos conocemos, ¿no? Os animamos a que participáis en todas las que podáis para hacer networking, conocer gente, crear nuevos proyectos, etcétera. Vale. Esta última iniciativa, y con esto termino, The Union of Skills, que está recién salida por parte de la Comisión Europea en marzo, y lo que pretende es, bueno, tiene 3 objetivos principales, que uno es ayudar a reforzar y dar la oportunidad de reforzar y ampliar las competencias. La Unión Europea está trabajando en ello. ¿Vale? El segundo objetivo que pretende es unificar, ayudar a que, lo diré, a la contratación en la Unión Europea, que no haya barreras entre países, por decirlo de alguna forma, sino unificar y que podamos hacer contratos de unos países a otros. Y la tercera es la de atraer y retener el talento en la Unión Europea, porque vemos que se nos va. Y entonces creo que la Unión Europea ha estado ahí un poquito al tanto y lo que quiere es retener ese talento. Y creo que por mi parte, si tenéis alguna pregunta que hacerme, pues estaré encantada de contestarla. Muchas gracias, Lola. No te vayas por si hay alguna pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta para Lola de lo que acabamos de ver? ¿No? Pues nada, muchas gracias, Lola, de nuevo. Y un comentario. Teníamos preparado a continuación una intervención también fuera de esta sala, pero que hemos cancelado por los problemas técnicos que habéis visto que hemos tenido con la que tuvimos antes con el CEPIE. Se trataba de un proyecto K2 centralizado de la presidenta de la Fundación para un Mundo Interdependiente, Julia González, que los más antiguos de la casa conocemos, que fue durante muchos años vicerrectora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Deusto, muy conocida en su tiempo. Pero publicaremos en nuestra página web, en cualquier caso, la presentación que ella iba a hacer, ¿de acuerdo? Y ya entonces, para finalizar, abrimos un turno de preguntas abiertas de todo lo que hemos visto en el día de hoy, por si os quedan dudas de lo que hemos visto a lo largo de esta jornada. Aprovechad ahora, que luego en la cena no nos vamos a contar, Hola, buenas tardes. Mira, yo soy Lucilia, de la Universidad de Murcia, y mi pregunta era para Patricio Nieva, que pena que no esté aquí, pero bueno, planteo la cuestión por si sabéis la respuesta. Tiene que ver con la nueva normativa de extranjería, porque hace unos meses, bueno, en mayo, la Oficina de Extranjería de Murcia nos ya convocó a las universidades de la región para una reunión para explicar la nueva normativa. Por lo tanto, ha presentado todo lo que Patricia explicó y nos han indicado que ya no era posible que los estudiantes de programas de movilidad solicitaran la autorización por estancia de estudios una vez llegados a España. Es decir, que la nueva normativa excluía esa posibilidad, porque anteriormente los alumnos entraban en España con un visado de estudios de 90 días o simplemente sin visado, con turistas, y podían solicitar la autorización de estudios en España. Ahora mismo eso no es posible. De hecho, fue muy clara la directora de Extranjería de Murcia que van a denegar cualquier autorización en esos términos. Entonces yo quería saber si hay algo que se va a cambiar la normativa o es decir, estamos teniendo muchísimos problemas con estudiantes de países en los cuales no tienen consulados en España, tienen que viajar a otros países, en fin, esto está significando un tropiezo, ¿no? Un obstáculo a la gestión de las movilidades. Lo siento, pero no te puedo contestar porque desconozco la respuesta.
Entonces, claro, si hubiera estado Patricia y si las condiciones hubieran sido apropiadas, hubiera contestado ella, pero es que yo no me sé la respuesta. Entonces, si quieres, envíanos un correo electrónico y lo enviamos a la unidad de internacionalización y ellos os responden desde allí. Pero yo ahora mismo no te puedo dar la respuesta. ¿Otra pregunta? Quería hacer una pregunta práctica. ¿El Tour de Girona, desde dónde sale? Ahora eso lo contamos ahora, tranquila. No, Gracias. preguntas de la gestión, por favor. Buenas, siguiendo la consulta de la otra compañera que hacía antes, los estudiantes que tienen que viajar a otro país por el visado porque no hay consulado, aparte de que podamos pagarles eso extra decidiendo la universidad si lo paga o no lo cubre, ¿no se le podía considerar menos oportunidades o alguna forma de cubrirles esos gastos? Aparte del OS. No lo tenemos contemplado, lo podemos pensar y dar una vuelta a ver si podemos hacer algo en ese sentido, pero no lo tenemos contemplado en la normativa, como sabéis. ¿Vale? Le damos una vuelta. Podríamos justificar que no, o sea, sabiendo que no está el consulado, podría ser como una parte de la justificación para pedir ese sí, me parece razonable. Exacto, ¿no? Sí, me parece razonable, pero lo pensamos, ¿vale? Sí. Buenas tardes, soy Isabel de la Universidad de Málaga y coordinadora de un proyecto de un consorcio, Transfronteu. Y tenía una duda volviendo a Ucrania sobre menos oportunidades, que nos confirmaron que era, al ser región bélica, tener a todos los estudiantes, bueno, se consideraban menos oportunidades, y sobre los controles. ¿Hay algún tipo de justificación documental para justificar esas menos oportunidades de Ucrania que debamos presentar? No, porque si de Ucrania Nada, es de ¿no? Ucrania, ya está. Y ya está, no hay que necesitamos justificar nada. más. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Vicent del Conservatorio Superior de Música en Valencia. Es la segunda vez que os pregunto ya tengo una respuesta, pero quiero insistir, porque tenemos un grupo de universidades que quieren hacer un proyecto con nosotros de máster. Entonces yo quería saber si realmente o no podemos participar de Erasmus Mundus, ya que, quiero decir, nosotros hacemos másteres, hacemos todo igual que las universidades, pero no podemos hacer Erasmus Mundus. Me temo que no podéis, porque no sois universidad y no podéis. No está regulado en nuestro país para las instituciones que no sean instituciones universitarias. Pero si hacemos máster, ya. Un centro normal no hace máster. Pero recuerdo que esa pregunta se planteó en diciembre, ¿no?, de este año. Sí, fui yo. Y una persona... Pues entonces no vuelvas a preguntarlo, porque es que nosotros no podemos hacerlo. O sea, es que, a ver, o sea, no podemos inventarnos la ley, que no existe. Entonces, me temo que no podéis participar. El año que viene igual. Vale. Sí. Sí. Una consulta de movilidades otra vez. Un estudiante o un personal puede hacer dos movilidades a destinos diferentes dentro del mismo proyecto. Lo he estado buscando y ponía que había que justificarlo muy bien, pero... No, lo que pasa es que, hombre, lo suyo es que deis oportunidades a cuantas más personas del centro mejor. No tiene sentido en un principio que una persona haga dos movilidades y otras no lo hagan. Si hay candidatos, lógicamente. ¿Y 131 también? Igual, ¿Sería la misma situación? Igual, eso fue su criterio, es decir, no está establecido en ningún lado, pero digamos que hay que dar oportunidades a todo el mundo. Es decir, no parece normal que alguien vaya 2 veces cuando hay gente que quiere también hacerlo. ¿Sí? Sí, al hilo de esta consulta, ¿qué ocurre cuando quedan plazas disponibles? Entonces, se abre una convocatoria, o sea, nosotros tenemos una convocatoria abierta para personal durante todo el curso con resoluciones parciales. Entonces, está abierto a todo el mundo. En la primera resolución, no sé, adjudicamos X plazas. En la segunda, tal. Y las plazas se van
van corriendo, o sea que siguen estando disponibles. Si alguien hace una segunda solicitud, entonces la oportunidad ha estado ahí para todo el mundo. No sé cómo explicar, vamos, que si alguien hubiera querido, entonces si lo tenéis, ¿en qué momento no podemos? Si lo tenéis así establecido la convocatoria, no pasa nada. Vale, pero o sea, digamos sí que el consejo es que le deis la oportunidad a más personas y que deis preferencia siempre a alguien que no haya participado, por ejemplo, en el año, ¿no? O algo así, es decir, para facilitar que otras personas que no hayan participado lo hagan. Vale, ¿no? de acuerdo. Pero gracias. no hay problema. ¿no? Vale. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿No? Allá al fondo. Hola, buenas tardes. Mira, yo quería hacer una pregunta en relación a una de las distintas, novedades que ha mencionado la anterior ponente, de Union of Skills. Exactamente no me ha quedado muy claro y si podríamos, no sé, hacer un poquito, clarificar exactamente qué es o si es alguna manera de introducirse o participar a nivel de centro en ello. Es una estrategia de la Comisión Europea para fortalecer las competencias de los ciudadanos en la Unión Europea, es decir, que engloba muchísimas cosas, engloba todos los sectores educativos y no hay una, digamos, actuación concreta de cómo participar en la iniciativa, ¿no? Pero digamos que es un deseo de la Comisión Europea para desarrollar, pues eso, una Unión Europea con ciudadanos mejor preparados en ese sentido, ¿no? Vale, y entonces mi pregunta es, ¿esta estrategia está relacionada con alguna, no sé, base de datos, alguna, no sé, aplicación o algo que entonces lo que haga esta estrategia es realmente ayudar a, pues lo que por ejemplo comentaba, ¿no? A ayudar la contratación en la Unión Europea, a mejorar estas competencias? ¿Hay algo que realmente, o sea, esta estrategia tenga creado para realizarse? Pregunto. Te invito a que entres en la página web de la Comisión Europea y veas la estrategia. Lo he hecho. Lo he hecho. Vale, pues eso. Entonces, claro, por eso pregunto. No hay más. Vale, gracias. Vale, nada. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, antes de irnos, os dará Loreta ahora indicaciones de la visita cultural, ¿vale? De dónde sale. Pero mañana comenzaríamos a las 9 el registro, ¿vale? Media hora antes que hoy, porque la sesión empezará a las 9:30.